Buenos días, señora Raquel. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bacallao? Bueno, para mí es un honor sentarme a hablar con usted aquí sobre Muchas gracias. Las situaciones que se están presentando aquí en el exilio español, ya que usted es una señora que lleva muchos años Aquí. ¿me entiende? Usted le puede explicar a la red, puede presentarse ante las redes sociales quién era usted aquí en España. Sí. Bien, dígale cuál es su nombre y su apellido. Mi nombre es Raquel, mi apellido, uso el apellido italiano, Sí. porque mi antepasado fue el consejero del César Augusto, Carlos IV, en Roma, creador del derecho romano, que es la asignatura que a mí más me gustó cuando estudié mi carrera de abogado en Cuba. ¿Y qué trabajo usted hacía aquí en España? Espérate, no te he dicho los apellidos, te he dicho... Vale. Mi nombre es Raquel Di Porro Hidalgo. Aquí soy Di Porro, en Cuba soy Porro solo, porque la nobleza la quitan. Y el Di es símbolo de nobleza, en Italia soy condesa. Ya. Di Porro Hidalgo. Ya. ¿Cuál era su trabajo aquí en España antes de la maldita revolución de los Bueno, padres? a mí, yo me quedé huérfana de padre con 16 años. Hice toda mi carrera trabajando en la asesoría legal del Ministerio de Hacienda en Cuba, cuando el ministro de Hacienda se llamaba el doctor Andreu, que era un médico que había sido amigo de mi padre. Entonces, me gradué y mi padre me dejó un seguro para mi educación, que yo no lo usé porque yo hice la carrera trabajando de día y estudiando de noche, inclusive por consejo de Fidel Castro, que era compañero mío en la Universidad de La Habana. Bueno, entonces yo me fui a un viaje a la Argentina, y en la Argentina le pedí al cónsul que me dejara trabajar de gratis en el consulado de Cuba, en Buenos Aires, y estuve casi un año allí trabajando de gratis para aprender. Cuando volví a Cuba, inmediatamente convocaron a las oposiciones para la carrera diplomática. Había 6 plazas y como 600 postulantes. Ya. Y yo pasé los exámenes y quedé en segundo lugar. El primero lo dieron por enchufe. El segundo lo dieron por lo que sabíamos, porque esas oposiciones se calificaron delante de nosotros para que no hubiera enchufe. Entré en el poder con el gobierno anterior al de Fidel Castro. Cuando Fidel subió, seguí en el poder y me nombraron cónsul general en Madrid. Fui vicecónsul en Inglaterra primero, cónsul general en Madrid, y aquí estuve hasta que me quitaron cuando les dio la gana, que fue en noviembre de 1959, y me obligaron a volver a Cuba sin papeles. En Cuba pasé unas oposiciones para trabajar con el Che Guevara, pero no llegué a aceptar el trabajo porque los cónsules no somos políticos, y trabajar con el Che era más bien político. Conmigo fue gentilísimo, no tengo la menor queja de él, al contrario. Yo estaba ya trabajando en la asesoría legal del Ministerio de Comercio, pero veía las cosas muy raras, iban a prohibir la salida de Cuba. A mí me gusta mucho viajar, y yo no quería que me prohibieran el entrar y salir de mi país, porque yo desde que tengo 5 años estaba viajando todos los veranos a los Estados Unidos con mis padres. Me he bañado mucho en Miami Beach, en Daytona Beach y en todas las playas americanas, que me encantan. Bueno, entonces logré conseguir con un pasaporte ordinario mío, que me lo arreglaron, y no voy a decir el nombre de quién porque fue un profesor mío el que lo llevó al ministerio para que no se dieran cuenta que yo me quería ir. Y cogí un barco, porque yo sabía que en avión no me iban a dejar ir. Cogí un barco y me fui hacia los Estados Unidos, pero con todos los visados y con todos mis papeles en regla. Llegué a los Estados Unidos sin nada, sin un céntimo. Me fui a ver al jefe de personal de Naciones Unidas, que era un italiano, y le dije quién yo era, quién era mi familia italiana. Me hicieron un examen y entré, a la semana de estar en Nueva York, entré de traductora en Naciones Unidas. Y allí estuve trabajando. Después saqué el título de profesora, saqué el título de asistenta social, inclusive trabajé en los planes del presidente Kennedy contra la pobreza de Nueva York, enseñando inglés a los puertorriqueños que en 3 meses tenían que saber el suficiente inglés para encontrar un trabajo en Nueva York, y enseñarlos a vestirse, llevarlos a los museos, todo eso. A los chiquitos entre
12 y 15 años, o 16. O sea, los más difíciles, que son todos los estudiantes americanos. Me llevé muy bien con ellos, logré sacar a 600 de la droga en ese trabajo, pero era un trabajo de mucho estrés. En eso murió mi madre, y como mi madre era española, mi tía y mi abuela. ¿Tu madre vive aquí en España o vivía en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Tu madre no vivía en España? Mi madre vivió en Estados Unidos conmigo, pero mi madre era española y su madre y su hermana vivían aquí. Ay. Mi madre española se casó con un cubano y mi tía cubana, porque es la hermana menor de mamá, se casó con un español y vivían en Madrid. Entonces usted vino para acá, para Madrid. Yo vine para Madrid porque mi tía me trajo. No te quedas sola en Nueva York de ninguna manera, vente para acá. Y vine. Mi primer trabajo fue de secretaria de dirección. Hacían unos exámenes de psicología y como yo tengo español, inglés, francés y un poco de italiano oral, enseguida encontré trabajo como secretaria de dirección. Y como yo en Nueva York me especialicé en yoga, que me gusta muchísimo, y me monté mi estudio de yoga aquí y empecé a dar las clases. Y he sido profesora de yoga. Al año de estar dando clase, me llevaron a enseñar a la Universidad Autónoma de Madrid. Estuve enseñando yoga en la Autónoma de Madrid 16 años. Hasta que se enteraron los Castro en Cuba y por política, pues me quitaron de mi trabajo, sin darme ni siquiera un céntimo de jubilación. ¿Usted estaba trabajando por el Estado? Sí, por el Estado español. Por el Estado español. Por el Estado español. Ya, pero los Castro tienen influencia aquí también. Ya. Claro. Ya. Y fueron a mi clase a echarme a patada y le dijeron a los alumnos, el primero que se mueva va expulsado. No me ha quedado ni un centavo de jubilación de esos 16 años. Escribí un libro basado en los estudios de las energías sobre la mente, que es libro de consulta en la Biblioteca Nacional de Madrid está, sí, que se llama Telepatía Práctica para el logro de la transmisión del pensamiento. Hice mis estudios sobre las energías del cuerpo humano con un aparato ruso que se llama la cámara Kirlian. Los rusos me invitaron a ir a estudiar a Almatá, el paraíso de los científicos rusos, pero como yo estoy entre Cuba, Estados Unidos, y aunque no quiera verme, me puedo ver envuelta en política, no acepté, porque en aquel momento estaba la Guerra Fría. No soy política, yo no me meto en política porque mi cargo, los cónsules somos los notarios. En aquel momento usted no, vamos a aclarar, en aquel momento usted no se metía en política. Vale. Y bueno, yo no me metí en política. Yo la conocí usted en el año 97, 98 en el Centro Cubano Español, no sé si usted se acuerda. Sí, que estaba Carrasco y después vino Llorente. Sí. Y usted tiene una trayectoria muy brillante aquí en España en la lucha, ¿me entiende?, contra el castrismo, contra la dictadura castrista. Y como usted, llegué a conocer grandes personalidades, y te voy a decir los nombres, María Comey, sí, Ramón Peray, sí, Peláez, Fausto Menocal, Ofelia Menocal, que ya no está con nosotros. ¿Qué usted tiene que decirme respecto a estas compatriotas que ya no están con nosotros? Bueno, desgraciadamente no están con nosotros. Han luchado mucho, especialmente Ofelita, que era muy amiga mía y que es como si se me hubiera muerto una hermana, la verdad. La siento muchísimo. Una luchadora incansable, con 25 años todavía. Una luchadora incansable. Me peleaba porque había artículos que yo no me leía y ella sí. Ya. Y cuando había alguna cosa que yo no... ¿Pero por qué no te lees eso? Tú que eres cónsul, no sé qué. Y siempre me estaba peleando y documentando. Y yo a ella en todo lo que podía. ¿Comprende? Ella estaba en favor de la Constitución de 1940. Yo me la sé casi de memoria. La tengo aquí. Ahora mismo una amiga mía que trabaja de abogado en Madrid me la ha pedido y no se la quiero dar, la voy a fotocopiar y le daré una fotocopia porque no me quiero desprender ni un momento de ese libro. Déjame hacer otra pregunta. Yo aquel tiempo pude apreciar en ustedes la unión que tenía entre todos ustedes. Sí. Te estoy hablando de los años 90 y pico. Sí. Y hoy en día veo una división. ¿Y a qué usted más o menos puede decir a qué se debe esta división? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho que en Cuba un sistema de dictadura dure tantos años es precisamente por las diferencias de opiniones y porque todo el mundo quiere mandar.
Y todo el mundo quiere coger poder. Y yo no sé lo que se creen, porque el que coge el poder tiene muchos dolores de cabeza. ¿Y quién en el año 90 y pico organizaba, en 97, 98, organizaba las manifestaciones y las actividades políticas en España? Mira, la organización que lo organizaba, a ver si usted se acuerda, porque yo sí me acuerdo. Yo no me acuerdo. El Centro Cubano Español. Ah, pero ya no está, ya no existe. Ahí está la cosa. Bueno, tú sabes que yo me tuve que borrar del Centro Cubano Español porque yo estaba pagando un dinero y no hacía nada. Como yo, éramos socios. Yo no, yo me quité. Entonces hoy nos encontramos con la situación, le voy a contar a usted para que usted pues, ampliamente haga una explicación de por qué usted no está de acuerdo con una transición en Cuba y no está de acuerdo con la dictadura. Hoy nos encontramos 3 o 4 agrupaciones que empezaron del 2006, una de ellas es la FECU, que usted la conoce. Sí. ¿Desde cuándo usted conoce esa organización? Bueno, desde que se fundó. Desde el 2006. Sí. Yo sí conocía al papá de Elena Larrinaga, que era miembro del Centro Cubano. Ah, yo no me acuerdo de eso. Sí, como que no, el papá de Elena Larrinaga era uno de los socios del Centro Cubano. En el Centro Cubano, muchos de los socios no creían que yo haya sido cónsul. Entre otras cosas. ¡Ay, qué mentirosa! No sé qué. Yo tengo mis papeles guardados y mis títulos universitarios están aquí. Que tengo 4 doctorados de la Universidad de La Habana y 3 de Nueva York y algunos de España. Y de Chile tengo uno, que es el país más avanzado en Derecho en América. Raquel, la pregunta que le voy a decir que te dije que esta entrevista era sobre el diálogo. ¿Usted me puede decir estas organizaciones que quieren transición en Cuba y un diálogo o un acercamiento al gobierno de los Castro? Yo puedo decir que lo que yo quiero para Cuba es que se vuelva a poner la Constitución Democrática de 1940, que haya elecciones libres, que el pueblo pueda elegir quién lo gobierne y que un país que tuvo el peso cubano valía más que el dólar, que el peso cubano vuelva a valer lo que valía cuando yo estuve en la Argentina, que un peso argentino valía 10 centavos de un peso cubano. ¿Usted entonces está de acuerdo con el diálogo? Yo no estoy de acuerdo con el diálogo. Yo no te he dicho que esté de acuerdo con el diálogo. Entonces le estoy preguntando por qué usted no está de acuerdo con el diálogo, el acercamiento a los Castro. Porque yo creo que tiene que haber un cambio, que este gobierno no ha sido positivo y que hay que arreglarlo. ¿Entiende? Yo te digo estas cosas, te hago estas preguntas porque en las redes sociales quería ver la opinión de usted. ¿Entiende? Hay un grupo que quieren dialogar con los Castro. Entonces hay otras personas en el siglo americano que no están de acuerdo porque hay mucho derramamiento de sangre. Exacto. Le sé a Fidel, en el gobierno de Fidel he tenido la lista de 740.000 fusilados por él. Inclusive hay un señor que quiere coger el poder, que estuvo en Camagüey y que Peláez me dio una lista de 54 nombres de fusilados por él en los primeros días del gobierno de Castro. ¿Cuál es el nombre del señor ese? El señor es, espérate, ¿cómo se llama? Es un médico que iba a tomar café con papá, que era médico, todas las tardes a mi casa cuando yo era niña, en Camagüey. Espérate. Bueno. No me acuerdo el nombre de momento, pero yo te lo puedo decir, lo puedo buscar, a ver si lo tengo. En la lista. Cuando yo vi ese nombre allí me quedé dolidísima. Era el doctor Martínez Tapia. Yo hay veces que tengo, como soy mayor, un poquito de... que tengo que pensar 2 veces para acordarme de un nombre. De un nombre del que no uso todos los días, a pesar de que tengo una memoria fabulosa, pero bueno, eso pasa. Era el doctor Martínez Tapia, el nombre de pila no me acuerdo. ¿Y qué le iba a decir usted entonces? ¿Qué tiene para decir otras cosas más en las redes sociales? Pues yo lo que tengo que decir es que la Constitución de 1940 de Cuba es inclusive más avanzada que la Constitución democrática que actualmente tiene España. Y que, bueno, que yo me acuerdo de todas las cosas de mi carrera y que me asombro de todo lo que está pasando, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, de las luchas, de los crímenes, de todo lo que hay en estos momentos, que me recuerda una cosa que los testigos de Jehová llaman el Armagedón de la Biblia. ¿Y qué usted tiene para decir sobre estas organizaciones nuevas que han surgido, como el día de la mañana? Bueno, pues que esas organizaciones aprendan la verdadera historia de Cuba, que no se la saben. Yo estoy de acuerdo. Que no se sabe la historia de Cuba, que quieren paz
Pero la paz tiene que venir con un cambio. Si no hay un cambio, no puede haber paz en Cuba. Por un cambio sin los presidentes de Con Cuba. un cambio, sí, cambiando a toda esa gente. Que esa gente han estado 40 y pico de años y que ya es hora de que descansen. Ya han trabajado lo suyo. Lo hayan hecho bien o mal, o se hayan equivocado, si han tenido buena o mala voluntad, eso solamente Dios lo sabe. ¿Comprende? Pero que le dejen pie a otro que sepa arreglar la situación de Cuba. O sea, la nueva generación. Porque, espera, yo fui a una exposición llamada Las Bellezas de Cuba en la Casa de América con mi amigo el periodista venezolano, y yo me quedé dolidísima, deprimidísima, porque lo único que vi fue caras tristes y pobreza. Las bellezas de Cuba, el Valle Viñales, Soroa, el Valle Yumurí, las cuevas de Cubitas en Camagüey, las montañas de Oriente, el cobre, que tenía una ermita preciosa. Nada de eso, no había una sola fotografía que me enseñara la playa Varadero, las playas de Los Cayos, las verdaderas bellezas de Cuba. Quiero decir otra cosa, Raquel. Usted sabe que hay un grupo en las redes sociales que se llama Con el Machete en la Mano. No lo conozco. Bueno, lo preside el señor Rafael Domínguez, Pachi Patricia, ¿me entiende? Albert, un hermano allá de Nueva Jersey. Que son grupos que están trabajando, buscando la forma como buscar la libertad de Cuba sin el diálogo de los Castro. Entonces, son gente que admira mucho tus entrevistas por las redes sociales. ¿Sí? ¿Tienes algo para decirle a ellos, a Rafael Domínguez? Bueno, yo les mando un saludo y les quedo muy agradecida. Ellos están muy contentos con ustedes. Y me gustaría un día conocerlo, tráemelo. Yo un día te lo voy a traer. Tráemelo un te día, digo estas cosas porque tomar algo. Él me pidió de favor que le hiciera esta entrevista a usted pues yo para publicarla. Pues yo he estado encantada con la entrevista. Son muchachos jóvenes, son muchachos que tienen buenas ideas, pero no están de acuerdo con el diálogo, como muchos. No estamos de acuerdo con un diálogo con la dictadura. Yo tampoco. Nosotros queremos que se vayan del poder. Queremos una democracia y una libertad para nuestro pueblo. No, lo que no quiero es una guerra civil y que se derrame más sangre. Vale. Quiero que hagan las cosas en paz y que ellos mismos lo comprendan y en paz admitan lo que sucede. Vale, muchas gracias, Raquel. Sí, vamos a tomar café. Vale, muchas gracias. Bien.